Adresa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buen año. Igualmente, a todos. Muchas gracias por esta reunión. En el año 1531 aproximadamente, en la plaza de Cajamarca, Perú, se le llevaron al Inca, Atahualpa, una Biblia. Y el Inca no sabía qué era eso, la devolvió, no la aceptó o tuvo una actitud que los españoles, Pizarro, lo tomaron como una ofensa. Ese fue el ardid para ponerlo preso, tomar el gobierno de los incas en el Perú, y al Inca, para liberarlo, le pidieron que tenía que llenar una pieza con oro y plata, y otra con plata, hasta llegar a la altura del tamaño del Inca. El Inca va preso y empieza a mirar a los carceleros que juegan al ajedrez, un juego que desconocían los incas. Un día falta uno de los jugadores de ajedrez y el Inca, el carcelero, le pregunta al Inca si se anima a jugar o se aprendió a jugar, y dice que sí, y juega y le gana los partidos de ajedrez, le gana 1, 2, 3 partidos. Entonces va asustado el carcelero y le cuenta a Pizarro, y Pizarro ordena que lo maten, y muere en la plaza de Cajamarca, en la plaza de armas, en el año 33, 1533. Ahí nació la deuda externa, el pensamiento único, la represión sobre los pueblos. Ahí nació. En el año 1821, el general San Martín, protector del Perú, dicta un reglamento provisorio. Y en el reglamento provisorio, fíjate vos, en ese año, pone el tema de la deuda externa y dice que la deuda que no ha sido para beneficiar a los pueblos y que ha sido un instrumento de colonización o para condenar a los pueblos al hambre, no se debe pagar. No se debe pagar. Esto generó el odio de la oligarquía peruana y bueno, y desenlace de muchas cosas. En 1835, Juan Manuel de Rosas, en un discurso a la Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires, habló creo que 35 o 36, puedo equivocarme en el año. Habló de la deuda de la Baring Brothers y con los ingleses, y dijo que la deuda con la potencia extranjera o la deuda debía seguir la deuda externa el mismo camino que la deuda interna. Primero la deuda interna y la otra sigue el camino, y debe hacerse con justicia, verdad, ecuanimidad, prudencia. Así sigue lo que se llama, bueno, el propio Simón Bolívar, si bien no conozco acciones contra la deuda, sí una frase de él que yo la voy a decir a mi manera porque no me acuerdo literalmente, dijo: odio más la deuda que a los españoles. Odio más la deuda que a los españoles. Esto fue generando lo que se conoce como la teoría de la deuda odiosa. La deuda odiosa, que fue presentada por el señor Alexander Nahum Sack en 1937, funciona así: toda deuda hecha por una dictadura, por un gobierno oligárquico o hecha de una manera que no beneficia a los pueblos, es odiosa y la debe pagar el que la generó, no compromete a los estados. Esto se ha aplicado en el mundo, lo ha aplicado Estados Unidos en la invasión a Irak. Con un golpe de teléfono levantó el teléfono y dice: esta deuda que hay aquí en Irak la contrajeron al presidente de Francia. La contrajeron una dictadura y esta deuda no se va a pagar. Por supuesto, dijeron los franceses. Métanle, muchachos. Este es el trato que se le da a la deuda odiosa. En la Argentina, el señor Macri y su gobierno duplicaron la deuda externa.
que se contrajo y la mayoría de ella ilegítima, ilegal, arbitraria, odiosa, él la duplicó en solo 4 años. En solo 4 años. Ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional fue una estafa. Una estafa. Y se usó, no en este caso la Biblia, sino que se usó como ardid un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La apariencia legal para producir una fuga de capitales que no solo se comió los 45.000 millones que supuestamente le prestó el fondo, sino 45.000 millones más, que en la fuga de capitales se calcula en cerca de 90.000 millones. 90.000 millones de dólares. Acá una cuestión. Con la plata de la deuda externa, que se sepa, no se ha realizado en la Argentina una alcantarilla, un cordón cuneta de 1 cuadra. No se ha hecho una escuela. Nada, nada. Esa es la deuda externa argentina. Absolutamente para condenar al pueblo a la miseria, que no tiene ningún beneficio al pueblo argentino. Es una deuda absolutamente odiosa dentro de la doctrina económica internacional con que se rigen los pueblos cultos del mundo. Se llama deuda odiosa. Es una doctrina internacional. Es una doctrina internacional. Bueno, yo estoy diciendo una verdad incómoda, incómoda, y que creo que estamos todos de acuerdo, porque el pueblo argentino, y de mil maneras lo hemos dicho a esto. Ahora, frente a esta propuesta del ministro y esta reunión que seguro plagada de enormes buenas intenciones, yo creo, y no estoy de acuerdo con el camino, no estoy de acuerdo con el camino. Negociar con el fondo, con la catástrofe que significa los años que vienen y la condenación a futuras generaciones en estas condiciones, y no denunciarla como una deuda odiosa, una estafa, es un camino equivocado que no comparto. Disculpen humildemente, sé que es una verdad incómoda, sé que soy muy poquito, muy chiquita mi provincia, y bueno, agradezco que me hayan dado tribuna para decir esto. Pero creo que hay otros caminos, denunciando la estafa y denunciando en la deuda privada, que a mí se me pone como que yo he avalado o he estado presente. Yo no me acuerdo de haber estado presente en ninguna reunión donde yo he estado de acuerdo en la negociación con los bonoleros o con los bonos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se haya fijado para dirimir los problemas de la deuda a un tribunal con prórroga de jurisdicción en Nueva York, a lo que fue el juez Griesa fallecido. Eso es una pérdida de soberanía inconcebible. No estoy de acuerdo que se haya repetido el plan Brady por segunda vez y que se haya borrado o se pretenda borrar la causa que generó la deuda o generó esta deuda odiosa. Para el Fondo Monetario hay caminos, denunciando que es una estafa. El propio fondo sabe, y bueno, hay un trabajo muy bueno de Alejandro Olmo, donde fija artículo por artículo, donde el fondo ha tenido una actitud permisiva, que ha permitido esta fuga de capitales a sabiendas que iba a suceder, a sabiendas que la Argentina no podía pagar, a sabiendas cuál era el destino de los fondos, que el más justificable podía ser paliar el déficit fiscal, que también el propio SAC en su teoría dice que para paliar el déficit no se puede contraer deuda externa. No se puede contraer deuda externa. Bueno, el camino es denunciar la estafa. El camino puede ser, hay dos variantes, muchas más, y a mí se me ocurren dos. Una, esto que pide el fondo y que estoy de acuerdo que debe tener consentimiento del pueblo y que debe haber un consenso generalizado y debe tener legitimidad lo que se hable. Bueno, puede ser el camino, proponerla al pueblo argentino, bueno, miren, denunciamos, esto es una estafa,
o elija el pueblo argentino el camino de la negociación con el fondo, tal cual lo está planteando el gobierno. Que el pueblo elija, mayor consenso que eso no hay. Nos da tiempo, es justo, nos va a entender el mundo y es un camino a través de una consulta popular al pueblo argentino que diga, elija entre los dos caminos. Denunciamos esta estafa que nos condena a muchas generaciones, algunos hablan hasta de 100 años de condena, o elegimos el camino de la negociación. Otra vía que es mucho más suave y que también parecería correcta es acudir al Tribunal de la Haya, que es un organismo que dirime los conflictos internacionales entre naciones, y en este caso entre una nación y un organismo de carácter público del derecho internacional público como es el Fondo Monetario Internacional. Sé que es una verdad incómoda, sé que molesta, yo lo quiero decir porque no comparto este camino. Además, lo que estoy diciendo son títulos, porque esto merece realmente una apertura enorme de cada tema, son enormes discusiones propias de juristas y de, una mesa más grande. Disculpen si la verdad es incómoda, si molesto, agradezco que me haya conseguido el uso de la palabra y quiero expresar que no estoy de acuerdo con el camino elegido, me parece. Ojo, comparto absolutamente el diagnóstico que se hace con respecto a la deuda y creo y deseo el crecimiento de la Argentina, que el crecimiento de la Argentina, que creció este año y el año que viene va a volver a crecer. La región va a crecer 6 puntos y muy probablemente la Argentina 7,5 puntos. Esto es muchísimo, pero aprovechemos este crecimiento, hagámoslo los argentinos que podemos hacerlo para lograr empleo de calidad y terminar con la pobreza, que esa es la deuda interna, la pobreza, el empleo de calidad y los jubilados. 3 grandes deudas internas, entre otras, que están primero que la odiosa deuda externa. Disculpen, agradezco, si la verdad es incómoda, bueno, yo tengo que decirlo porque, pienso así. Muchas gracias, gobernador, querido Alberto. No incomoda, es tu parecer y absolutamente respetable, y así lo tomamos. Solo quiero hacer un par de observaciones a lo que comentaste. La primera observación que quiero hacer es que yo denuncié penalmente por el delito de administración fraudulenta a quienes contrajeron esta deuda. Y esa causa hoy se ventila en los tribunales federales de la República Argentina. Y no es una causa indeterminada, tienen nombre y apellido quienes fueron denunciados. Con lo cual, tu mirada sobre la deuda, eso que vos, me permito tutearte porque siempre nos tuteamos, Alberto, así que con el afecto que siempre sabes que te tengo. Nosotros hemos iniciado acciones penales, la Procuración del Tesoro sigue esa causa puntualmente y esperamos que la justicia se ocupe de los que actuaron tan irresponsablemente como se marcó acá, como lo marcó con detalle Axel recién y como lo marcás vos. Hay algunos otros aspectos más discutibles de lo que vos planteás. Es muy difícil considerar deuda odiosa a la deuda que ha tomado un gobierno elegido popularmente y que además la deuda contraída con el fondo la contrajo inmediatamente después de haber ganado unas elecciones en el año 2017. Con lo cual es muy difícil explicarle al mundo que eso es una deuda contraída por una dictadura, de modo... Comparto con vos cómo, y con muchos de los que acá lo dijeron, cómo fue utilizada esa deuda. Esa deuda efectivamente no se convirtió ni en un puente, ni en un camino, ni en mejores condiciones de vida para los argentinos. Lo comparto totalmente. Por eso tengo el triste privilegio de ser el primer presidente que denuncia a otro expresidente por la forma en que endeudó a su país. Y lo hice
siguiendo en mucho la experiencia de Alejandro Olmos, que a mí me sirvió de mucho también porque lo conocí allá por los años 80. Después, como siempre, respeto, sabes cuánto te respeto y cuánto respeto tus opiniones. Y son muy bienvenidas siempre. La próxima vez cuando te afeites avísame, porque si no, no te conozco en el Zoom. Te mando un abrazo, Alberto. Abrazo muy grande. Gobernador Rodríguez Sá, gracias por los comentarios. El presidente ya respondió al respecto. Yo simplemente agrego que a la hora de, como nos importa a todos el crecimiento económico, que además se reparta de una forma equitativa, elegimos el camino que consideramos mejor para preservar las posibilidades de crecimiento. La economía argentina va a haber crecido alrededor del 10% en el año 2021 y ha sido importante poder evitar shocks desestabilizantes para que la Argentina siga en la senda del crecimiento. Entonces, cada vez que alguien dice vamos por este camino o por el otro camino, hay que entender cuál es la implicancia del camino A o del camino B y cuál es la reacción de los distintos factores involucrados que, como digo, también juegan. Y lo que hacemos nosotros es elegir el camino que consideramos más sano para la Argentina, pero por supuesto, para tener más fuerza, hay un camino por recorrer desde el punto de vista social amplio y por eso también agradecemos tanto la presencia de todos ustedes aquí, entendiendo que esto significa estar a la altura de la responsabilidad histórica que la República Argentina hoy enfrenta. Gracias, gobernadora Carreras, por